Hola, muchísimas bendiciones. Les habla la licenciada Jessica y bueno, vamos a dar inicio a una clase más de la materia dinámicas de grupo. Vamos a hablar sobre otro tema de la introducción teórica de nuestra materia y el tema del que vamos a estudiar en esta oportunidad será de las etapas del desarrollo de un grupo. Ustedes sabían que un grupo pasa por ciertas etapas, por ciertas fases. Eso es lo que vamos a responder en esta clase de hoy. Pues en su desarrollo los grupos pasan, como les decía, por fases. Se identifican 5 etapas del desarrollo de los grupos para diferentes autores y se la denomina modelo de 5 etapas del desarrollo de un grupo. Pero también es importante aclarar que no todos los grupos siguen este proceso. Pero la siguiente información va a ser muy útil para entender su desarrollo, también para identificar ciertas problemáticas y para trabajar con mucha más eficiencia con los grupos. Vamos a ver dos modelos, este modelo de las 5 etapas, y vamos a ver otro alternativo para grupos temporales. Primero vamos a comenzar con el modelo del desarrollo de las 5 etapas, que plantea que los grupos pasan por 5 fases distintas. Sería la etapa de formación, la etapa de tormenta, de normalización, la etapa de desarrollo y por último la etapa de terminación. Vamos a desarrollarlas una por una. La primera etapa es la de formación. En esta etapa se genera y existe muchísima incertidumbre sobre cuál va a ser el propósito del grupo, cómo se va a estructurar y sobre el liderazgo del grupo también. La etapa de formación es un paso inicial para la construcción de un grupo. En primer lugar, las personas ingresan a este grupo debido a la asignación de un trabajo en el caso de ser un grupo formal, o las personas ingresan a un grupo debido a que desean obtener un beneficio en el caso de ser un grupo informal. Una vez que las personas están reunidas, pues se realiza la definición de los propósitos, como les decía. Se trata de realizar una estructura y un liderazgo en el grupo. Esta fase se caracteriza, como les decía también, por la incertidumbre, y entre los miembros pues determinan cuáles van a ser los comportamientos aceptables. Esta primera etapa termina cuando los integrantes empiezan ya a percibirse como parte del grupo. La etapa de tormenta se caracteriza por ser un tanto conflictiva. Los miembros aceptan la existencia del grupo, pero se resisten a las limitantes que éste impone a la individualidad. Además, hay conflictos acerca de quién controlará el grupo. Cuando esta primera etapa termina, hay una jerarquía relativamente clara del liderazgo del grupo. En esta etapa surge el conflicto dentro del grupo. Los miembros aceptan la existencia ya de este, pero se resisten al control que se impone a su individualidad. Decidir quién debe controlar el grupo también genera cierto conflicto. Algunos autores también dicen que se genera cierta competencia y problemas interpersonales entre los miembros del grupo. Cuando termina esta etapa, pues surge un liderazgo relativamente claro en el grupo y se logra un acuerdo o consenso en cuanto a su dirección. Como pueden ver, en esta etapa de tormenta, que se le denomina, se caracteriza por el conflicto, ¿no?, que hay entre los miembros. Entonces se necesita muchísimo apoyo del líder o del liderazgo para tratar de solucionar los conflictos que surjan.
Esta es la tercera etapa, es en la que se desarrollan las relaciones cercanas y el grupo demuestra cohesión, por eso se llama la etapa de normalización. Existe un sentido fuerte de camaradería, de identidad en el grupo. En esta etapa, como les decía, se desarrollan relaciones mucho más estrechas, el grupo se cohesiona, se enlaza gradualmente. Esta fase termina cuando la estructura del grupo se consolida y el grupo asimila un conjunto común de expectativas que definen el comportamiento de sus miembros. Por eso es importante la materia, porque vamos a aprender muchísimas dinámicas para integrar a las personas, para que incluso las relaciones entre los miembros del grupo se puedan estrechar y para que pueda haber una cohesión, como les decía, ¿no? Entonces se van a realizar actividades para que los participantes pues se puedan conocer más, hablar incluso de sus habilidades, de sus intereses y fortalecer esos aspectos. Tal vez antes no lo habíamos tomado en cuenta, pero ahora entendemos que como los grupos pasan por ciertas etapas, pues es importante las intervenciones de las dinámicas para fortalecerlas. Esta es la cuarta etapa, es la de desempeño. En este punto la estructura ya es funcional y aceptada por completo. La energía del grupo se ha transferido de conocerse y entenderse uno al otro y como lo habíamos visto en la etapa anterior, donde el grupo se estaba cohesionando, se estaba conociendo, se estaban relacionando, y ahora ya dejan de lado eso porque ya lo han hecho. Sin embargo, ahora en esta etapa pues llevan a cabo la tarea de que se trate, ¿no? Es decir, que la estructura del grupo es totalmente aceptada y funcional y se enfoca en el desempeño de la tarea a realizar. Para los grupos de trabajo permanentes, el desempeño, esta etapa es la última fase de desarrollo. Entonces, un grupo, como les decía, siempre debería de tener un objetivo establecido y tareas ya determinadas. Eso es muy importante. Vamos a hablar sobre la última etapa, determinación. Esta etapa es específicamente para los grupos temporales, para equipos, fuerzas de tarea y grupos similares que tienen una labor específica por cumplir, nada más. En esta fase el grupo se prepara para la desbandada, para la retirada, para que se puedan despedir, etc. Es decir, para que cada miembro regrese a sus actividades normales en otras áreas. El rendimiento de su trabajo pues ya no es una prioridad principal, sino que la atención se dirige a terminar las actividades del grupo. En esta etapa las respuestas de los miembros pues varían. Algunos están elogiando los logros del grupo, algunos quieren mejorar aún más, incluso otros se encuentran deprimidos por la pérdida de la camaradería, de la amistad que han ganado durante la vida que ha tenido este grupo. En este momento, a partir de este momento, el grupo pues deja de existir. Lo que están viendo es una imagen, es una gráfica más bien de las etapas del desarrollo de un grupo, de lo que acabamos de hablar y desarrollar. Muchos autores y defensores de este modelo dicen que un grupo se hace más fuerte o eficiente conforme avanza a través de estas primeras 4 etapas. Esto es así, por supuesto, aunque lo que hace que un grupo sea más fuerte o eficaz es más complejo de lo que dice este modelo, ¿no? Por ejemplo, cuando un grupo pasa por un conflicto lo llevan a un alto desempeño del grupo. También los grupos no siempre avanzan pues de una etapa a la otra, a la siguiente, es decir, que de forma simultánea, como cuando se encuentran
en las de tormenta y desempeño al mismo tiempo. También existen grupos que regresan de manera ocasional pues a etapas anteriores, cuando de repente no se ha consolidado un líder o una estructura, etcétera. Como les decía al inicio de la clase, vamos a ver dos modelos. El primero, el que acabamos de desarrollar, y este es el segundo modelo de equilibrio zigzagueante, pero es importante aclarar que este modelo solamente es para grupos temporales con plazos de terminación. Como pueden ver acá en la gráfica, desde este punto hasta este punto es el tiempo de vida que tiene este tipo de grupos. Está constituido este modelo por dos fases, la primera y la segunda, pero tiene un aspecto o un punto muy importante que es el de transición. Vamos a comenzar por esta fase. Es la primera fase de inercia, para que lo puedan entender un poquito más, de apatía, ¿no? Es como una falta de energía física o moral. Es decir, que el grupo tiende a quedar inmovilizado y bloqueado. En la primera reunión, dentro de esta fase, se establece la dirección del grupo, se establece la estructura de patrones de comportamiento, también se establecen las suposiciones con las que el grupo se enfrenta a su proyecto, y todo esto pues queda escrito en piedra, es decir que como dice el autor, no se puede modificar dentro de esta primera fase. Al final de esta fase pues se da lugar a lo que es la transición, la cual ocurre a la mitad de la vida del grupo. En esta fase comienzan los cambios importantes. Pueden eliminarse, bueno, en realidad también se eliminan patrones antiguos que se habían establecido en la primera fase y se adoptan puntos de vista nuevos. Posteriormente se inicia la fase 2, que también se la denomina de inercia. Es un nuevo periodo de equilibrios. El grupo ya ejecuta los planes que se creó en este periodo de transición. Y bueno, la última reunión de esta fase del grupo se caracteriza por una llamada final de actividad para terminar el trabajo. La última reunión del grupo, como les decía, es caracterizada por una actividad muy acelerada. En este modelo, los grupos se caracterizan por tener periodos largos de inercia separados por cambios. Este modelo de equilibrio zigzagueante, como les decía a un inicio, pues se limita a grupos de tareas temporales que trabajan con un plazo de tiempo restringido para terminar el trabajo. Esta información y al estudiar todas estas fases, estas etapas estas etapas de desarrollo que tiene un grupo, pues nos damos cuenta de lo importante que puede ser introducir las dinámicas del grupo para poder, tener un grupo más cohesionado, para salir incluso de cierta inercia, o para resolver conflictos. También nos damos cuenta de lo importante que es establecer normas, reglas, establecer una estructura y en qué momento oportuno debemos de hacerlo. Muchísimas gracias por tu atención y muchísimas bendiciones.